¿Vos sos usuario de la red vial argentina? Es decir, ¿sos un ciudadano que circula por el país? ¿Vas a trabajar habitualmente? Si vivís en una capital de una provincia importante, seguramente tenés que hacer muchos kilómetros en tu coche y debes pagar por lo menos uno, un peaje de ida, uno de vuelta, a veces dos, a veces más, depende. Pero también gente muy humilde que vive en el interior profundo de la Argentina, como acá en el Chaco, que viven en un pueblito perdido, tienen que salir a hacer lo que sea por unos kilómetros y sale a una ruta nacional construida con nuestro propio dinero y tenés unos hijos de perra que te están cobrando el peaje. Todos esos hijos de perra avalados por este gobierno, por el anterior gobierno, por el otro gobierno, por el otro y por el otro y por todos los gobiernos. Porque son muy demagogos en los discursos cuando están haciendo la campaña, pero son la misma basura cuando gobiernan. La misma basura cuando gobiernan. Lo tengo acá a Ricardo Lasca, está en contacto por Skype. Él es integrante de la CONADUB, que es la Comisión Nacional de Defensa del Usuario Vial. Vos sos el usuario vial. Y esta gente, que no responde a partidos políticos, porque a Lasca lo conozco desde hace mucho tiempo, eh, no tiene tampoco la trascendencia que debería tener en los medios. Preguntate vos por qué no están en los medios ellos. ¿Por qué no se conoce el trabajo que están haciendo? Y muy pocos se animan a entrevistarlos y a difundir estos datos. Nosotros pagamos peajes ilegales. Es decir, es como que mañana a vos se te ocurra poner un peaje en la puerta de tu casa y lo podés cobrar. Es lo mismo. Porque todos los que cobran peaje en la Argentina lo están haciendo en rutas que construimos con nuestro propio dinero. No es inversión de ellos. En otros países del mundo, empresas privadas o mixtas construyen autovías, autopistas y cobran un peaje, pero tenés caminos alternativos. Y ojo que los caminos alternativos que tenés en otros países no son de tierra, son autopistas también. Ahora, lo que nos están haciendo acá en Argentina a mí también me tiene cansado y yo vengo desde hace muchos años también contándote lo que pasa. Pero no me quiero extender más. Si vos pagás peajes, escuchá estos números porque no vas a poder creer. La guita que se afanaron, la plata fue a cualquier lado, menos a mejorar la red vial, menos a que la gente deje de morir en las rutas, menos a que la economía florezca porque tenemos caminos como la gente. Perdón, discúlpeme la introducción. Saludo a Ricardo Lasca. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo va? Bueno, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Yo vengo siguiendo el trabajo, como les decía recién, que está haciendo Ricardo Lasca, defendiendo a los usuarios de los peajes y demás. Para ser concretos, en todos estos años de democracia, digamos, desde Alfonsín para acá, ¿hubo algún gobierno que haya intentado por lo menos hacer las cosas bien para mejorar la red vial argentina? No, para nada. Lo que intentaron fue seguir haciendo negocios y negociados con la obra pública, y en este caso en particular con la red vial del país. Es decir, acá son todos cómplices de un gran negocio, a pesar de los cambios de gobierno que se han llevado a cabo, e inclusive ahora con un nuevo gobierno, con el cual uno tenía una esperanza, sea el espacio político que sea, cuando hay alguien nuevo no tiene una esperanza, seguimos con más de lo mismo, ¿no? O sea, lamentablemente. Ujú. Ricardo, para entender un poquito números, son cifras exorbitantes que por ahí uno no está acostumbrado ni imagina tenerlas cerca. Miles y miles, cientos de miles de millones de pesos que entran al país por distintos motivos, exportaciones, granos y demás, eh, que no necesariamente tienen que ir destinados a la red vial, pero debería una parte de ellos destinarse a la red vial, que es un drama realmente de Argentina. Pero si dejamos de lado eso, ¿hay dinero que entre específicamente por conceptos X, que entre específicamente para la red vial, por ejemplo, el impuesto a los combustibles o de los peajes? ¿Algo de eso va directamente a los caminos de Argentina? Acá hay que aclarar dos cosas. El impuesto a los combustibles, sí, como te dice, recaudan 145.000 millones de pesos por año, que Ujú. es la cifra, ¿no? Con eso se podría hacer aproximadamente 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año, libre de peaje, ¿no? Usted se imagina la red vial que hoy tendríamos si esos fondos se aplicaran como corresponden. Ahora, ¿qué Ujú. pasa? Cada gobierno, por eso insisto, no es consecuencia de un gobierno, mete la mano en esos fondos, los mal administran, los malversan y los desvían a otras cosas que nada tienen que ver para la cual fue creado, que era para obras de infraestructura.
Esto al margen de recaudar tasas viales, contribuciones, BTV, grabado de autopartes, patentes, seguro. Fíjese todo lo que uno paga como usuario vial, ¿no? Por tener un vehículo. O sea, parece que tener un vehículo es un delito. Esto específico que debería ser destinado a caminos, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que lo que se recauda de peaje, que es un impuesto al tránsito, no es peaje, aunque le parezca mentira, se gasta en el costo operativo de las estaciones de peaje. Entonces no se vuelca plata al camino. Y en definitiva es el Estado nacional o provincial, de acuerdo a las concesiones viales. La autopista que se hizo en la ruta 12 y 14 del Mercosur, bienvenido sea que se terminó esa autopista, se hizo con fondos del Estado Nacional. No la hizo el concesionario vial que está cobrando hace 30 años en 4 estaciones de cobro. No se hizo cargo el Estado. La autopista Rosario-Córdoba, también, bienvenido sea que se terminó durante la gestión de Cristina Kirchner, no se hizo con fondos del peaje, se hizo con fondos del Estado Nacional. Entonces uno se pregunta, ¿a qué pagamos este falso peaje si es el Estado el que se ocupa de las obras? Y es muy fácil, porque lo que se recauda se gasta en el costo operativo de la estación de peaje y para el gran negocio de las concesionarias viales, ¿no? De la patria contratista, del club de peaje, los amigos del poder, etc. E inclusive ha estado corriendo ahora algunos videos, por WhatsApp, que yo me dedico al agro también, ¿no? Al sector agropecuario, que en estos últimos años se recaudaron de retenciones 175.000 millones de dólares. Es una cifra increíble, que eso podría destinarse a obras de infraestructura vial, ferroviaria, mejor los caminos rurales, cloacas, etcétera, y sin embargo no se hace nada, se gasta en gastos que no sabemos en qué, bueno, en la política, etcétera, y reitero, son cifras descomunales que uno ve, que uno paga, que se recaudan y no se aplican como corresponde para las obras que necesita la Argentina. Y hay que aclarar, el camino no es un gasto, es una inversión. O sea, si usted aplica un método adecuado de financiamiento vial, lo que usted consigue es mejorar las economías regionales, mejorar el estado de la gente, porque el camino actúa para generar riquezas, no pérdidas. Pero bueno, Claro. insisto, son cifras siderales que parece mentira como Eso se estaba mal. por decir justamente, Ricardo, es decir, la gente no alcanza a entender la dimensión, porque hay mucha gente, bueno, vivimos con un 60% de pobres en la Argentina, con todo lo que la pobreza implica, ¿no? Es decir, la gente no tiene conciencia real de lo que cambiaría un país con una red vial importante, con autopistas, no solamente por la cuestión de la cantidad de vidas que se van a salvar, sino por la dinámica económica que pueda tener el país, ¿no? No, y el tema ferroviario o fluvial, porque no es posible que en un país como la Argentina, con la longitud que tiene, estemos trasladando para hacer 2.000, 3.000 kilómetros los productos a través del sistema camión. ¿Cómo no es posible que no tengamos de una vez por todas una red ferroviaria para bajar esos costos y beneficiar a las economías que realmente están alejadas de los centros de consumo, de los puertos, casos el Chaco, el litoral argentino, están alejados de todos los centros de consumo y de producción, los puertos? Entonces, bueno, es algo increíble y esto no se toma en cuenta como una política de Estado. O sea, el transporte terrestre, que es la red ferroviaria, la red vial, el tema en general, así está, terrestre, llamémoslo así, es política de Estado, no es un tema menor. Y nadie se ocupa de esto. Fíjese que en el Congreso Nacional hay comisiones de obras públicas, de transporte, de defensa de usuarios, y nadie trata estos temas. Y le aclaro, se han elevado propuestas, proyectos que son cajoneados, que no son tratados, porque el Congreso está a veces paralizado o no se ocupan de estos temas, que son, reitero, política de Estado. Y como usted muy bien decía, encima el tema de la vida de la gente que transita la rural, hay 7.000 muertos por año y 120.000 heridos. Una cosa increíble y nadie se ocupa ni siquiera de esto, de la vida de aquellos que transitamos la red vial. Yo, reitero, me dedico al agro, soy del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, somos usuarios viales directos de la red vial y estamos a la buena de Dios. O sea, cada vez que salimos de viaje no sabemos si volvemos o en qué estado volvemos, ¿no? Porque acá, reitero, hay 120.000 heridos por año, familias totalmente Claro. destruidas. Entonces ya no es solo no A solamente ver, lo económico. vamos a algunos números que yo sé que lo manejas bien.
¿cuántos kilómetros de autopistas son necesarios construir en la Argentina y cuántos se construyeron en los últimos años? Bueno, acá hay un proyecto del famoso ingeniero Laura, doctor Laura, porque en realidad es abogado, pero ha presentado muchas veces su proyecto, que es cajoneado, que coincidimos en alguna parte y en otras no. Él hablaba de un proyecto de 15.000 kilómetros de autopista, ¿no? Libre de peaje a través de una tasa, ¿no? O sea, libre de Sí. peaje y con toda obra realmente terminada. Una vez que se terminan módulos de 1.000 kilómetros, ahí se le paga al contratista. Hizo 999, no, tiene que hacer los 1.000 kilómetros. Pero ¿qué ocurre? 15.000 kilómetros es un plan un poco faraónico, ¿no? Nosotros entendemos que 9.000 kilómetros de autopista sería más que suficiente y luego mejorar el estado de la red vial con banquinas o autovías, etcétera, para tener una buena red vial en un buen estado de transitabilidad, ¿no? Hoy tenemos aproximadamente de autopistas cerca de 1.000 kilómetros nada más, ¿no? O sea, fíjese, y hablamos de años y años, no solamente de los últimos años, ¿no? Insisto, cómo se ha despilfarrado toda esa cantidad de impuestos que hemos pagado. Fíjese que en concepto de peaje se recaudaron durante estos años de concesión de la década del 90 hasta ahora más de 14.000 millones de dólares y no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo. Los pocos kilómetros se hicieron con fondos del Estado Nacional, como le decía hace un rato. O sea, hemos perdido más de 30 años pagando este impuesto al tránsito, se despilfarraron toda la plata del impuesto a los combustibles para nada. No es que pasó un año, pasaron más de 30 años. Entonces, bueno, no es justo, la verdad, no hay derecho a que nuestros gobernantes hagan estas barbaridades, ¿no? Y ni hablar de los representantes del pueblo, ¿no? Diputados, senadores, Totalmente. concejales, que efectivamente viven en una empanada, ¿no? Hablando de empanada, y quiero decir que yo conozco bastante el relleno de Lasca, ¿no? Conozco el trabajo de Lasca hace muchos años y la verdad es que Lasca fue duro con todos los gobiernos, criticó a todos los gobiernos porque como te lo acabo de decir, nadie hizo nada, porque no va a faltar el que va a estar buscando a ver si Lasca es kirchnerista o anti-kirchnerista, porque la Argentina tiene un eje que es o anti-K o K, digamos, aparentemente. En algún momento fuiste amenazado, Ricardo, en tantos años de denuncias, ¿no? Sí, más que amenazación son esos apretes que uno dice, no jorobes más con esto, que es lo que querés, porque aclaro, nosotros no es LASCA, sino que somos muchas entidades del agro, del transporte, autoconvocados, usuarios viales. Hemos creado el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial en la década del 90, porque nadie nos defendía, y las concesiones viales son un servicio público, ¿no? Como el gas, la luz, el agua, etcétera. Y en su momento estuvimos en la comisión asesora ad honorem de un organismo de control que había a nivel nacional en las rutas concesionadas. Y cuando llegó el ministro Julio De Vido o el nefasto personaje Claudio Uberti, que estaba presidiendo todo ese organismo de control, es como que nos dijeron, no joden más con esto, que es lo que quieren. No, no queremos nada. Nosotros somos gente de bien, tenemos nuestros principios, nuestra educación, y trabajamos en defensa del interés general y de los usuarios viales, ¿no? Porque esto afecta a toda la comunidad, no solamente a los usuarios viales. E inclusive en algunos momentos han llamado a los medios para que no salgamos. Por supuesto, nosotros no tenemos pautas para dar, por eso a veces nos cortan el rostro en muchos medios. Y esto, reitero, es consecuencia de que son todos cómplices de esto. Cuando vamos a un caso concreto, en la época menemista, el radicalismo, y con razón, criticaba las concesiones viales de Menem. Cuando llegó el radicalismo siguieron con más de lo mismo. Fue Néstor Kirchner que dijo se acabó el régimen nefasto de peaje, sin embargo él siguió con lo mismo. Viene el gobierno de Cambiemos y no cambiamos nada, seguimos con más de lo mismo. Y ahora viene otro gobierno que dice que va a terminar con la corrupción y que eso, y seguimos con más de lo mismo. Entonces, es como que dice, acá son todos cómplices de esto y por eso nadie, entendemos, se anima a instalar este tema como corresponde. Ahora yo digo, hagan la autocrítica, digan que nos equivocamos como gobierno y cambiemos esto de una vez por todas. Es tan difícil decir nos equivocamos. Yo no voy a decir si robaron o no robaron, no nos interesa. Hicieron mal las cosas, bueno, dijo, miremos para adelante, corrijamos este error garrafal que estamos padeciendo hace más de 30 años y pongámonos a hacer las obras de infraestructura vial que corresponden con los métodos adecuados y terminar con este régimen nefasto de impuesto al tránsito, donde uno solamente gana las empresas concesionarias, ¿no? Claro, bueno, sí, claramente, ni con dineros del Estado, que somos todos, que se obtiene por la exportación de la producción primaria argentina,
ni con dinero específico que debería destinarse a la construcción de rutas, dinero que llega por la excesiva cantidad de impuestos al combustible, por ejemplo, ni del dinero que se recauda supuestamente de los peajes, de ninguna forma se invirtió para que mejore la red vial argentina. Eso no lo hizo ningún gobierno. No, poco y nada. Ahí está la situación de la realidad argentina. Y un tema que quiero aclarar como dato concreto, durante la gestión de Macri, para no ir mucho más atrás, ¿no? Para ir a lo más cercano en la historia, ¿no? El ministro Dietrich creó una empresa, entre comillas, estatal, Corredores Viales Sociedad Anónima, que fue duramente criticada por el kirchnerismo y con razón, nosotros inclusive acompañamos en ese momento esas críticas y las denuncias que se hicieron, una empresa trucha paralela a Vialidad Nacional, porque ¿para qué crear una empresa, una sociedad anónima trucha si está Vialidad Nacional? Y encima sin estructura, o sea, terminan contratando a empresas contratistas que ya conocemos, de la Patria Contratista, el Club de Peaje, etcétera, sin licitación porque la estructura de esa empresa estatal no tiene nada. Sin embargo, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, mantienen a esa empresa, salen por todos los diarios, ahora todas las concesiones viales pasan a manos del Estado, y no es así, pasan entre comillas a manos del Estado, porque terminan subcontratando a las empresas de la patria contratista de siempre. Y aparte la criticaban y siguen con esa empresa. Entonces, ahí tiene un ejemplo claro. ¿Cómo? ¿No era que era una empresa nefasta? No, ahora la avalan. Y por supuesto el ministro Katopovic no nos atiende, un ministro que no tiene ni idea del tema, al margen de que sea una buena o mala persona, ¿no? Es un ministro que viene de la Intendencia de San Martín, abogado. ¿Me puede explicar alguien qué conocimiento tiene el ministro Gabriel Katopovic de infraestructura vial? El administrador de vialidad, el señor Arrieta, una persona macanuda, la claro, estuvimos con él, no, nos pudo atender. Era intendente de Cañuelas, politólogo. ¿Me puede explicar alguien qué conocimiento tiene este ex intendente de Cañuelas? La provincia de Buenos Aires, el ministro de Infraestructura es el licenciado Simone, el licenciado creo que no sé, en ciencias políticas. ¿Me pueden explicar qué conocimiento tiene en materia de infraestructura vial o general? El administrador o el presidente La de condena Aubas. argentina. Es la condena argentina. En la Argentina cualquier pelotudo que tiene un título puede ser ingeniero, perdón, puede ser ministro de Economía, ministro de Educación, ministro de Ciencia y Tecnología, ministro de cualquier cosa, aunque sea licenciado en, no sé, en todología. Bueno, parece que son licenciados en todología, pero puede ser Bueno, un médico que sea capaz de hacer cualquier cosa. Los ponen en cualquier lado porque acá es lo que hay son siempre, lo digo yo, acomodos políticos, no buscar gente responsable para cada área, ¿no? bueno, el ministro Katopovic, cuando asumió, le pedimos la audiencia como corresponde. Cuando nos conceden la audiencia en febrero del año pasado, no estaba él presente, nos dejó en banda, que nos dolió muchísimo, y nos atendió el nuevo ministro de Vialidad y un subsecretario, que era una mano derecha de Katopovic, que renunció a posteriori, y nos prometieron que íbamos a tener reuniones de trabajo, que Gabriel Katopovic nos iba a atender, que nos quedáramos tranquilos. Bueno, nos cansamos de pedir la audiencia de nuevo, estamos a un año de gestión, nunca nos llamaron, y más que todo es para dar una mano, para brindarle el conocimiento que tenemos, no para imponer. Nosotros no somos quien para imponer, no somos el gobierno, pero por lo menos sentirnos reconfortados que el ministro nos escucha. Y después hablan de escuchar a la gente, o como hacía Cambiemos, de un equipo. No estábamos ni en el banco suplente del equipo durante la gestión también de Macri o de María Eugenia Vidal. Entonces, reitero, son más de lo mismo. Y en Aubasa, que es otra empresa trucha en la provincia de Buenos Aires, paralela a Vial Provincial, es Autopista de Buenos Aires Sociedad Anónima, que tiene la Ruta 2, la 11, la Autopista Buenos Aires-La Plata. El actual presidente de Aubasa es el ex intendente de General Las Heras. Lo mismo, o sea, ¿qué conocimiento tiene? ¿Cuándo estuvo involucrado en este tema el ex intendente? Bueno, nunca nos atendió, Kichilov tampoco, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires tampoco. Entonces, bueno, señores, hagan lo que quieran, realmente así nos va. Y un tema importante para tener en cuenta, las concesiones viales son un servicio público y fíjese que después de 30 años de estar concesionadas las rutas nacionales, es la crema de la red vial, no hay marco regulatorio, no hay ente regulador, estamos a la buena de Dios. Al margen de que los entes sean truchos o no, por lo menos en el gas, la luz o el agua existen. Acá no existen, no se han creado. Y no pasó un año, hace más de 30 años que están las concesiones viales a nivel nacional, o en la provincia de Buenos Aires lo mismo, o en Santa Fe. Ahí tiene otro caso,
En la provincia de Santa Fe hay peajes municipales que son un escándalo, ya están todos denunciados, todo documentado y nadie hace nada. Y era el Partido Socialista, no era... o sea, por eso digo, son radicales, peronistas, kirchneristas, macristas, dualdistas, ciolistas, pongan el nombre que quiera. Entonces, no nos vengan a decir que nosotros somos de un espacio, nosotros no somos de ningún espacio político, defendemos el interés de los usuarios viales y en definitiva el interés particular y no vamos a negociar nuestros principios con nadie. No somos políticos que negocian, no negociamos con nadie, lo tenemos muy claro esto. Y al margen de quejarnos tenemos propuestas, proyectos, porque quejarse es fácil. No, también tenemos las propuestas para implementar un plan vial en serio. Y lamentablemente no somos escuchados, los proyectos se cajonean y bueno, y seguiremos con este problema de la red vial que es un desastre. Y bueno, y seguirán los negociados que ojalá alguien, una vez por todas, esto hay un proceso de inculturización, si se me permite el término, la incultura de cierto sector del pueblo argentino que cree o no entiende que ser patriota no es estar del lado de lo que dice el presidente, sino del lado de los intereses de la gente. Eso es el patriotismo. Por ahí parece que todos los que son patriotas en Argentina, que son muchos, son los que andan laburando todo el día como pueden y no los que están en la política, ¿no? No, y lo grave son nuestros legisladores que juran para defender el interés general. Resulta que usted pide una audiencia y no los atienden nunca. Hay que pedirles de rodillas que los atiendan. Fíjese el otro día, para ir también a algo concreto, hace pocos días hubo una audiencia pública en la Ciudad de Buenos Aires porque aumentaron los peajes de las autopistas urbanas un 55%. Un tema escandaloso que si quieren en otro momento lo tocaremos. Lo de autopistas urbanas es una caja negra increíble, un negociado fenomenal. En la audiencia pública éramos 5 personas. Solamente había una legisladora del partido de izquierda. Del resto, todos brillaron por su ausencia. Claro. Ni de Cambiemos, ni del Frente de Todos. Estamos otra vez en esto de que los servidores públicos, que son nuestros diputados y demás, nuestros representantes, no nos representan, ni son servidores públicos. Estos son servidores de los intereses partidarios del partido al que representan finalmente. Y con ingresos fenomenales, con lo cual ellos no padecen lo que padece la gente común. Es muy fácil para ellos, con lo que ganan, no sé, pagar un peaje más caro, el combustible. Ahí tiene el combustible. Está aumentando veces por media. Ahora nadie dice nada de la presión de las petroleras, de cómo afecta el costo del transporte y por ende todos los precios de la economía nacional. Porque esto, reitero, es lo que le decía el transporte terrestre, que es el ferrocarril, las rutas, el combustible. Esto es política de Estado, no es una simple política de gobierno. Entonces no toman conciencia de esto. Entonces, bueno... No hay política de Estado en nada. La Argentina no tiene política de Estado en nada, por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Por eso sí se reúnen para cambiarle el nombre a una calle o a una ruta. Sí. Para esas pavadas tienen tiempo, o el presidente que recibe a Tinelli, recibe a los dirigentes de la AFA, para eso tienen tiempo. Y para escuchar, solamente pedimos escuchar las opiniones de quienes conocemos este tema, no nos abren una puerta. Ahora, cuando eran oposición, sí. Vengan, ahora cuando son el gobierno se olvidan de todo lo que hablamos con nosotros. Y eso pasó, reitero, con todos los gobiernos. Gracias, Ricardo, por esta charla muy interesante, como siempre, muy amable. Muy amable, José. Y lo felicito, la verdad, por los informes, porque no es solamente este tema, ¿no? Que son informes que hace, como decíamos, ¿no? Que afectan al interés de toda la gente y que lamentablemente no se dan a la luz. Hay mucha pauta de por medio, muy pocos medios que se animan a instalar algunos temas, e inclusive cuando lo llaman, le ponen una pauta, no me hables de esto, no me hables de aquello, y después dice que son independientes, que escuchan todas las voces. No, esto que la gente lo sepa, esto no es así, lamentablemente. Entonces, este tema en particular de infraestructura vial no nos ayudan a instalarlo para llevar propuestas, no para atacar a alguien o quejarnos, no, para que escuchen las propuestas, que hay algo que se está haciendo mal. Y bueno, gran responsabilidad de los medios de prensa y difusión. Un abrazo, Ricardo, y hasta la próxima. Gracias. Gracias por todo. Te agradezco mucho, Ricardo, la verdad. ¿Cuántos Ricardos Lasca hay en la Argentina? La mayoría decente de la Argentina, que se rompe el trasero laburando en todo lo que sea con más o menos preparación, pero hay muchísima gente decente. Ahora, todo esto que denuncia Lasca, que te está contando, que lo investigó, que lo denunció, hay un montón de juicios a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, desde Chaco, donde estoy yo, en todo el país. Gestionado por ellos, trabajado por ellos, con abogados locales y demás, con mucha gente patriota. Esos son los patriotas, no los que defienden los intereses políticos partidarios, sino los que defienden
los intereses de la Argentina, los tuyos, los nuestros. ¿Qué pasa? El gran problema siguen siendo los políticos, no la política, porque hay gente que me dice, vos estás en contra de la política, ese discurso barato, que son frases pelotudas que se aprendieron para repetirlas, que es todo parte de este proceso idiota en el que estamos sumergidos. Los políticos argentinos terminan representando los intereses partidarios y no los intereses de la gente que los votó. Eso les tiene que quedar claro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el gran problema que tenemos? El gran problema son las listas sábanas. Porque la lista sábana, esa en la que te ponen un tipo más o menos decente o conocido, con intención de voto arriba, y después un montón de inservibles abajo, es la construcción de poder que tienen a la hora de tomar decisiones o de sancionar leyes en el Congreso. ¿Por qué? Porque son tipos que no tienen ni puta idea de nada y que lo único que hacen es responder a las presiones, levantar la mano, votar esto, votar otro. Ese cambio radical fundamental no lo hacen y lo pueden hacer tranquilamente en la política. Nosotros hablamos todo de terminar con la lista sábanas y la boleta única. Pregúntate por qué no lo hacen. No lo hacen porque se terminan un montón de negocios familiares, personales y de estructura político-partidaria. Y eso es lo que nos está sumergiendo a todos en esta circunstancia de mierda en la que estamos viviendo. Como te decía Ricardo, acá no se trata solamente de la cantidad de vidas que se salvan en los accidentes, sino 120.000 personas por año que quedan con traumas gravísimos por accidentes. Y además, las consecuencias de una buena red vial para la economía del país. Yo les voy a poner un pedacito de un video, porque cuando yo cuento, como lo conté por primera vez cuando estaba Macri, me decían que a mí me pagaba el kirchnerismo. Ahora que cuestiona Fernández, bueno, ya saben cómo funciona la estupidez de muchos de ustedes. Les dejo este pequeño video. Nosotros hicimos un recorrido de varios cientos de kilómetros desde la ciudad de Madrid hasta la ciudad de Valencia por unas autopistas de la puta madre que son autopistas del Estado y no pagamos nada, no pagamos ni un peaje. Y en otro momento fuimos con el programa de la televisión, con BTV, a trabajar, a hacer notas a Castilla-La Mancha, hicimos toda la ruta de Don Quijote de la Mancha por unas autopistas del Estado, autovías estatales, de 4 manos impecables, y no pagamos nada. ¿Y saben qué? Además de eso también había autopistas privadas que tienen, no sé, algún otro beneficio, que si querés vas por ahí la pagás. No querés pagar, vas por una autopista excelente, con mucha seguridad. Pero no te digo más nada, mirá este pequeño video. Desde hace ya un largo trecho estamos recorriendo esto que para nosotros en Argentina es una autopista, pero aquí en España esto es una autovía. Y dirás cuál es la diferencia. Si de aquel lado hay 2 o 3 carriles, 3 carriles de autos que van, y de este lado hay 3 carriles de autos que van para el otro lado. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que las autovías son gratis. O sea, esto por donde vamos circulando es gratuito, absolutamente gratuito. Y además hay autopistas que son pagas, hay que pagarlas evidentemente, pero muy poca gente viaja por las autopistas porque las autovías son lo que estás viendo ahora. Mira, esto que ves, de mucho más calidad que cualquier autopista que tengamos nosotros en la Argentina, esto es absolutamente gratis. ¿Y por qué es gratis? Porque se hizo con el dinero de los impuestos. Entonces es ilógico que pase lo que pasa en la Argentina, que toman una ruta nacional que hicimos con nuestros impuestos, con nuestro dinero, y se lo den a un tío, a un vivo, a una empresa que recaude y se llenen de dinero con nuestra obra, con nuestro trabajo original que fue haber hecho la ruta. Bueno, aquí, te repito, estamos en este momento circulando por la ciudad de Valencia, llegando a la ciudad de Valencia, en la provincia de Valencia. Pero en general, en la mayoría de los países europeos y sobre todo aquí puntualmente en España, que es donde estamos y te estamos contando lo que pasa esto. Es decir, vos tenés la forma de ir y venir a tu trabajo, a tu casa, sin que te estén cobrando absolutamente nada. Vas y venís absolutamente libre, porque los caminos son para eso, para circular con libertad y no para que te estén cobrando y metiendo la mano en el bolsillo como en nuestro país con los famosos peajes en las rutas nacionales. Y han pasado todos los gobiernos y ninguno ha decidido realmente
terminar con ese curro de que nos metan la mano en el bolsillo en una ruta nacional sin dejarnos la posibilidad de caminos alternativos. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo en Facebook, soy una especie de ciudadano revelado que estoy bastante molesto porque las cosas en nuestro país no cambian y empecemos por lo menos nosotros a hacernos escuchar y a exigirles a quienes toman las decisiones que también ellos comiencen a cambiar de a poco. Va a ser un camino difícil, pero en algún momento hay que comenzar a hacerlo. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar y saber que el cambio no va a ser para dentro de unos pocos años. Pero ya hay que comenzar a cambiar y a exigir a la dirigencia política argentina que se ocupe de lo que nos importa a nosotros, de lo que nos interesa a nosotros como sociedad y no de los negocios de los partidos políticos que son los que se encargaron de llevarnos a vivir como estamos viviendo. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso, pero ¿sabes por qué lo hago? Porque alguien tiene que contar lo que te pasa. Esa es la esencia del ciberperiodismo. Alguien tiene que contar lo que te pasa. Como te decía Lasca, nosotros queremos contar un montón de cosas y los medios no nos dejan. Hasta chau. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. En este mapa sos vos. En este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. De tu libertad.